Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hilos de la historia con la historia. Hilos de una mirada con su objeto o con otra mirada. Hilos de un pensamiento con otro o con su propia sombra. Inalámbricos hilos, donde pueden vivir los 4 horizontes. Frecuencia Terciario, 10 años de encuentros en la radio. Hola, les damos la bienvenida a Frecuencia Terciario, el proyecto institucional de radio del Normal General Toribio de Luzuriaga y el programa radial educativo del nivel superior para el Valle de Uco. En la emisión de hoy vamos a plantear la temática macho marchito, el rol de las masculinidades en la educación ambiental. Y para eso vamos a estar con las voces, las opiniones de Jesús Mestre, que es docente del IES T004. También vamos a estar hablando con Lucas Martínez Funes, que es trabajador social y participante de asambleas socioambientales. Luis Maferra es otra de las personas que nos va a acompañar, también es docente del IES T004. Y como siempre hacemos en nuestras emisiones, hay música local, esta vez de las manos y de la pasión de Claudio Castillo, el músico de Tunuyán, que nos va a acompañar en Macho Marchito, el rol de las masculinidades en la educación ambiental. Y es al profesor Luis Maferra a quien primero le preguntamos sobre este tema. Dentro del sentido común moderno que hemos incorporado por herencia colonial, lo masculino como rol de género se asocia a un mandato de productividad. Un hombre no es tal si no demuestra progreso a través de ciertos tipos de consumo. Y desde esta lógica se prioriza el beneficio económico como algo que no puede detenerse, sin importar las consecuencias que tenga sobre el ambiente o las personas. El rol femenino, mientras tanto, se asocia al cuidado o a la crianza, pero restringiéndolo a la vida cotidiana. En los últimos años creo que estos roles se han ido mezclando, sin cargar de igual forma a varones y mujeres. Es decir, los varones se involucran en las tareas de cuidado, pero no se abandona esta cuestión de seguir siendo productivos económicamente. Incluso la mujer también tiene este mandato, además de seguir con las tareas de cuidado. Del mismo modo, como sociedad no podemos salir del sentido común que enlaza la generación de riqueza y desarrollo como único modelo posible de relación con el mundo. Por eso creo que para repensar estos roles es interesante contextualizarlos históricamente, desesencializarlos y trabajar en el aula estudiando otras formas de ser como humanos, mirando, por ejemplo, a muchas sociedades indígenas u organizaciones sociales que no entienden que la vida humana se desarrolle en contra de la naturaleza, sino que piensan que las tareas de cuidado no se restringen a lo doméstico, sino que se integran en los modos productivos, contemplando la regeneración de la vida, la diplomacia hacia los no humanos o el entender que somos parte del ambiente. Muchas gracias, Luis, por este valioso aporte. Y a Lucas le preguntamos qué formas alternativas de vinculación podemos tener los varones con la naturaleza. Y esto es lo que él nos contestaba. Hemos tratado como de pensar otras formas de vincularnos como varones con la naturaleza. Digo que más allá de que tenemos que aprender y construir formas de vincularnos diferentes con absolutamente todo lo que nos rodea, bueno, la naturaleza también es parte de esos vínculos y esas relaciones que tenemos que repensar y que modificar, digamos. Un poco como las nuevas masculinidades en relación al medio ambiente, a los bienes comunes naturales, vienen por ese lado, digamos, como pensar a la masculinidad hegemónica también como parte del proyecto extractivista. Hay un autor argentino que se llama Lucho Fabri que habla sobre la masculinidad hegemónica como parte de un proyecto extractivista, y es un poco esto, como es parte de un proyecto saqueante, contaminador, destructivo, que así como utiliza a las feminidades y a las identidades diversas como objetos, también utiliza a la naturaleza en este aspecto. Entonces, como bueno,
poder repensar esas formas que tenemos de vincularnos con lo que nos rodea, digamos. Claro, eso sería el sentido tradicional y las nuevas masculinidades van hacia otro sentido, hacia otra dirección. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar acerca de tu participación en las asambleas socioambientales y cómo allí ves o no que se lleve a la práctica esta idea de las nuevas masculinidades en relación con el ambiente. Ajá. Sí, bueno, el tema de la participación en la asamblea ha sido como todos los espacios en realidad que transitamos, digamos, han tenido como momentos y eso, son parte de un proceso, digamos, en el que un poco el desafío es ponernos un poco incómodos como varones, sobre todo, y no naturalizar estas prácticas que tenemos tan naturalizadas, digamos, poder desarmarlas un poco. En las asambleas históricamente ha habido mucha presencia de mujeres y de otras identidades, digamos, las asambleas están sostenidas históricamente por las mujeres, por las feminidades y por identidades diversas. Entonces es como, ¿por qué los hombres, los varones nos hemos acuerpado en esas asambleas de cierta manera hegemónica y muchas veces como teniendo el poder de la palabra, con todo un trabajo que nos cuesta de hacer circular esa palabra, de que cuando son las mujeres las que han sostenido históricamente las asambleas y eso, si uno se pone a revisar, por ejemplo, la historia de la Asamblea de San Carlos, si bien han habido algunos varones, han sido las mujeres las que han estado siempre atrás. Entonces como muy, muy importante que podamos visualizar eso y podamos incorporarnos en las asambleas de ese lugar, digamos. También porque, bueno, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los bienes comunes naturales también es una tarea de cuidado. Entonces, como poder incorporarnos a las asambleas de ese lugar también, pensando que hay que distribuir estas tareas de cuidado y que, bueno, el cuidado de los bienes comunes naturales es una más, entonces tenemos que intentar compartir y distribuir equitativamente esos cuidados. Por eso, como siento que también es como un tema muy complejo y muy de pasito a pasito y que es parte de un proceso, poder modificar la presencia de los varones en las asambleas, que muchas veces eso, como sigue reproduciendo los modelos de la masculinidad hegemónica y cuesta, como en todos los otros ámbitos de la vida cotidiana, cuesta desarmarlo, digamos. Bueno, y esto de modificar y de repensar lo masculino en relación al ambiente se viene dando en espacios como los movimientos sociales, como decís, en la educación, quizás sea otro ámbito en el que empiezan a modificarse o a repensarse. ¿Y qué pasa, según tu opinión, en el sector político o en todo caso en las políticas públicas? Porque me parece a mí que las políticas públicas sí siguen siendo reproductoras de la lógica patriarcal, digamos, o de la masculinidad hegemónica. No sé cómo lo ves vos. ¿Qué pasa en el sector político respecto a esto de si se modifica esa masculinidad que tenemos heredada y hegemónica y que plantea un modelo extractivista, saqueante, destructivo, como vos decías recién? La verdad que conozco pocas. Siento que estamos ahí como empezando a trabajar el tema, digamos, y más en relación a lo ambiental. Como hace poco me invitaron y nos invitaron a un grupo de varones a participar en unas charlas de masculinidades, y a mí me invitaron a hablar de esto, de masculinidad y ambiente, y bueno, un poco por mi formación y por el sentido que intentamos darle a la participación, digamos, de las asambleas, a la propia participación en miras de incidir en las políticas públicas, digamos, nos pusimos a investigar y la verdad es que hay poco y nada en relación a esto, a las nuevas masculinidades y al ambiente. Y me parece que es como eso, es un eje muy decisivo y muy central para apuntar ahí, digamos. Es necesario que se modifiquen o que se construyan políticas que tengan que ver con las nuevas masculinidades y el ambiente. Por ahí hay algunas nuevas que no explícitamente, pero están teniendo como algunas miradas, sobre todo desde los feminismos populares, desde los ecofeminismos, como la Ley de Educación Ambiental o la Ley Yolanda, que intenta como que en todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial exista la formación ambiental, digamos, como una Ley Micaela en materia ambiental, la Ley Yolanda.
hay algunos avances en ese sentido, pero bueno, son muy incipientes y es muy importante que sucedan. Pero bueno, para eso claramente necesitamos participación, necesitamos organizarnos, necesitamos estar en las calles, estar en la forma en la que cada uno y cada una pueda estar, digamos, como eso, participar, sobre todo para poder incidir en las políticas públicas y poder imprimirle esto, un lugar desde las diversidades, desde las nuevas masculinidades, desde los feminismos. Y además, como generalmente las leyes ambientales en nuestro país tienen fuertes lobbies, que son de varones también, son lobbies compuestos por varones, por los grandes terratenientes del país, por los grandes propietarios de las industrias lácteas, por ejemplo, o alimenticias. No sé, la ley de etiquetado frontal que salió hace poco tuvo fuertes lobbies. Y si uno se pone a identificar o a señalar quiénes son esos lobistas, son varones. Hoy, por ejemplo, se volvió a comisiones el proyecto de ley de la ley de humedales, digamos, y son varones los grandes terratenientes y los grandes ojeros de nuestro país que están haciendo lobby en diputados de la nación para frenar la ley de humedales. Eso es un gran desafío, digamos, poder incidir ahí. Lucas, te agradecemos mucho haberte comunicado con nosotros. En otro momento quizás volvamos a estar acá en Frecuencia. Buenísimo, gracias. Hola Jesús Mestre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tema, Jesús? ¿No? Es nuevo, siento que aprendemos cuando nos escuchamos, cuando escuchamos sobre estos temas. Siento curiosidad, así que no sé vos qué te pasa con el tema, pero es lo que, a partir de lo que dice Luis, lo que dice acá el Lucas, me parece un tema interesante. Sí, totalmente. Cuando Guillermo me hace la invitación y me comparte el tópico, la verdad que son temas que de cierta forma en la educación se hablan, ¿sí? Pero que tal vez no se profundizan. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a indagar un poco, bueno, esto sobre de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas y ambiente, bueno, entender esto de que si hablamos de hegemonía hay alguien que se impone y que de cierta forma genera una simetría. Entonces se me vino a la cabeza un texto de Hortensia Castro que había leído, entonces lo rebusqué ahí, que está en un libro de Raquel Gurevich que se llama Ambiente y Educación, uh-huh. Y que Hortensia Castro dice que, bueno, para entender la crisis ambiental que vivimos nosotros en la actualidad, específicamente dice la crisis ambiental que vivimos en la cuestión ambiental, dice Hortensia Castro, nos tenemos que remontar a la percepción que tenemos sobre la naturaleza. Y ella inicia esta revisión que hace desde la tradición judío-cristiana. Y dice que desde este momento, desde la tradición judío-cristiana, que se entiende a la naturaleza como algo utilitarista, es decir, que está al beneficio para cubrir o beneficiar solo al hombre, y que el hombre hace uso de ella para cubrir sus necesidades. Y dice que claramente desde este punto de vista, de esta percepción, tenemos una mirada antropocéntrica. El hombre sobre el resto de las especies, y a su vez hacia el interior de la especie humana, digamos de cierta forma, también está superioridad sobre la mujer. Y de esto que hablaba un poco Luis recién cuando lo escuchaba atentamente, su rol de proveedor. ¿Sí? El hombre es el que debe controlar, modificar la naturaleza, apropiarse de los recursos para cubrir sus necesidades. Pero, ¿qué dice Hortensia Castro? Que esto se intensifica aún más cuando llegamos al periodo histórico de la naturaleza ilustrada. Uh-huh. Fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando surgen los primeros avances tecnológicos, la máquina a vapor, la industrialización. Exacto, las primeras unidades fabriles, las fábricas, donde esta apropiación se intensifica porque ahora tenemos que tener mayor explotación de bienes porque tenemos mayor productividad. Y que a su vez esto se ve impulsado con el discurso del progreso. Esta apropiación de los recursos la hacemos para cubrir todas nuestras necesidades a través del progreso de los países. Y es acá donde surge otra simetría, hablando de hegemonía, que estos países centrales, industrializados, que ahora son desarrollados, generan sobre los países subdesarrollados, y con una mirada más latinoamericana, esta deuda ecológica. Es decir, los países desarrollados hoy son los países centrales industrializados del siglo XVIII, ¿sí? Y que tienen esta deuda con los países a los que expropiaron sus recursos, se los llevaron, se industrializaron, están desarrollados hoy y nosotros seguimos siendo subdesarrollados, ¿sí? ¿Y qué dice Hortensia Castro en esta línea? Que si bien ya en el siglo XX, siglo XXI, ya dejamos de hablar de naturaleza, porque ponemos también en evidencia que hay un componente social, y por eso hablamos de ambiente, que hay también una dimensión social.
ya no hablamos de naturaleza sublime, virgen, pero seguimos teniendo una perspectiva de ambiente como recurso. Es decir, que el ambiente sigue estando para cubrir las necesidades del hombre. Y que es aquí donde surgen los problemas ambientales que seguimos teniendo. Bueno, y entonces el interrogante era, bueno, ¿cómo hacemos para derribar estas masculinidades en el ambiente? Bueno, ¿qué rol tiene la educación ambiental, de cierta forma, en esto? Claro. Y acá surge otra autora que me parece muy interesante también, que es Lucia Sauvé, que dice que tenemos que mostrar a nuestros estudiantes que no hay una única perspectiva de ambiente, que es esta perspectiva del ambiente como recurso, sino que hay múltiples perspectivas de ambiente, porque cada uno de nosotros, en función de nuestras características culturales, entendemos y nos relacionamos con el ambiente de diferentes formas. Entonces, ¿qué dice Lucia Sauvé? Que es un buen momento de empezar a acercar a los estudiantes, sobre todo del nivel secundario, de que también podemos tener un ambiente como proyecto sociocomunitario. Es decir, vamos a tener el ambiente que queremos en función de cuánto nos involucremos con ese ambiente. Y acá traigo a colación lo que recién decía Lucas, esto de las asambleas, de los roles de las asambleas, que claramente son estas asambleas las que visibilizan los problemas ambientales, que no solamente enfrenta Mendoza, sino el mundo y Latinoamérica. Y entender también que hacia el interior de esta mirada de proyecto sociocomunitario, entiende de que estos bienes comunes van a mantenerse o van a perdurar según la valoración que le hagamos, ¿sí? Porque no valoramos de la misma manera todos los bienes. Y esto de poner en discusión estos bienes comunes, qué precio o qué valor tienen, ¿sí? Si lo seguimos mirando desde el punto de vista económico, le vamos a asignar un precio, pero si vemos que esos bienes naturales también ofrecen otros servicios ecosistémicos, le vamos a empezar a dar un valor. Y volviendo a esto de las múltiples miradas que tenemos del ambiente, otra mirada que propone Lucia Sauvé es esta mirada de volver al ambiente como biosfera, de recuperar las diferentes cosmovisiones que existen del ambiente, y una de ellas, las más cercanas a nosotros, sobre todo como latinoamericanos, es la de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Qué cosmovisión tienen ellos del ambiente? Y acá volvemos a recuperar la mirada femenina, porque ellos entienden a este ambiente desde la deidad de la Pachamama. ¿Y qué dice Lucia Sauvé? Que acá volvemos nuevamente a la perspectiva de ambiente como naturaleza, pero no como una naturaleza catedral, es decir, que la preservamos porque la queremos admirar, sino como una naturaleza útero. La cuidamos para volver a ella y renacer. Y acá se ve claramente la mirada femenina, porque es naturaleza útero, o sea, como nada más y nada menos lo que engendra a todos, hombres y mujeres. Y bueno, ¿y cómo lo llevamos esto al aula? Me parece muy interesante, por ahí para aquellos que no conocen, que hay un paradigma educativo que se llama el de ecopedagogía y que trata de esto, de incorporar los valores de los pueblos originarios a las aulas, recuperar los valores. Otro de los principios dice recuperar el aprendizaje horizontal y el aprendizaje circular, revisar nuestros hábitos cotidianos y orientar la educación al buen vivir, ¿sí? Y me parecía interesante que puede ser esta una de las formas de acercar esta mirada crítica de las masculinidades y el ambiente a los adolescentes. Lo digo, siempre hablo de adolescentes porque, bueno, me desempeño como profesional, sobre todo en el nivel secundario y en superior, donde trabajamos con adolescentes. Entonces me parecía que esto podría ser interesante traerlo, compartirlo con ustedes para reflexionar sobre la masculinidad y el ambiente. Despeinado quedé, Claudio, ¿vos? Igual. ¿Cómo estás, Claudio Castillo? Un músico de Tunuyán que está con nosotros y que está a punto de rascar esa guitarra. Pero antes, un poquito de aire y ya volvemos. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Dale, borra ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo volumen. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. Volvemos a la segunda parte de Frecuencia Terciario. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Maxi, Guille, hola Jesús, Gringa Darío. Che, ¿cómo intervenir? Yo venía pensando, ¿cómo intervenir desde la música en este proyecto comunitario socioambiental que nos hablaba el Jesús? ¿Se Muy puede fácil, eso? sí, Muy fácil. muy fácil. Vos cantás como la cigarra, siempre queda bien, con cualquier temática. ¿Y esa es la canción que vamos a escuchar ahora? No, no me la sé. Bueno, cuando gusten. Entonces pasamos por hablar de esos temas y meterse con esos temas de la música, ¿no? Sí, he elegido dos canciones que bordean los temas respecto a las masculinidades en sí mismo. Uh-huh. Bueno, lo bordean por el lado que ya van a ver, pero respecto a la relación con el ambiente o con la naturaleza,
elegí una canción que tiene ese tópico como uno de los tópicos, pero que apunta, bueno, a un montón de cosas que tienen que ver con las nuevas formas de pensarnos, digamos. Bien. Abrir, entrar. La escuchamos. Tiempo de sentir ese instante al despertar, antes de subir a la máquina serial, identificar el instinto original, abrir, entrar. Tiempo de salir allá afuera y conectar de un modo sutil, sin el chip de dominar, sin perder de vista la forma de soñar, latir, confiar. Tiempo de escuchar al corazón, tiempo de decir que no a todo lo que nos filtra entre la programación. Tiempo de dejar la carretera y caminar hasta dar con la puerta secreta en la inmensidad, sin el leitmotiv de la máquina serial. Tiempo de escuchar al corazón y caminar. Tiempo de dejar la programación por la inmensidad. Tiempo de latir, confiar, abrir, entrar. Somos el Instituto Pionero en la formación docente del Valle de Uco y seguimos en acción. IES Normal GTL. Profesorados en educación primaria, educación inicial, biología, historia y geografía. IES Normal GTL. Postítulos, especialización en pedagogía para el nivel superior y actualización en educación ambiental. IES Normal GTL Tunuyán Mendoza. 70 años en acción. Frecuencia terciaria. 10 años de encuentros en la radio. Y llegamos a frecuencia terciario. Me he quedado pensando, hemos llegado a una situación límite, ¿no? Invito así a todos acá en la mesa, porque da esa sensación cuando hace el recorrido histórico, el Jesús, y cuando el Claudio nos habla de este abrir y entrar, estamos en un momento en el que parece como muy bisagra y muy límite de decir, llegó la hora de intervenir, porque la verdad que todo este recorrido histórico y lo que hemos dejado a salvo no es mucho, es poco. ¿Me permitís que sea pesimista, Maxi? Creo que no hay mucho lugar para el optimismo. Naciones Unidas ayer leí que vuelve a hacer un llamado a los líderes mundiales a frenar los efectos del cambio climático, o sea, las causas, mejor dicho, ¿no? Los efectos no se van a frenar en mucho tiempo. Y yo creo que hay una guerra, ¿no? Hay problemas de abastecimiento de energía ahora en Europa, o sea, no sé, Jesús, ¿qué pensás vos? Si sos optimista o no. Creo Desde que la sí. educación se puede, pero son largos los tiempos, ¿no? Sí, Muy totalmente. largos. Volviendo a esto del tópico de cómo revertimos esto o minimizamos esto desde la educación ambiental, no olvidemos que este año se cumplen 50 años de la educación ambiental como campo político y pedagógico, que surge ya en 1972, y uno de los objetivos, después de 50 años, sigue estando más vigente que nunca, que es la participación. Creo que seguir generando espacio de participación, de encuentro como este, y a partir del diálogo, de las ideas, generar propuestas, sobre todo que lleguen a esos organismos decisionales, ¿sí? Y que sean ellos los que tengan que hacer los ajustes que deben hacer,
y sobre todo lo más severo posible con estas empresas, porque hay que decirlo, que hay toda una dimensión económica que tiene que cambiar ese modelo para poder, sí, revertir esto que habla hoy la Asamblea de la ONU en Nueva York. Una de las salidas, o para ponerlo en términos de pensarlo de manera positiva, pasa por observar cómo fueron otras comunidades relacionándose con la naturaleza, las comunidades indígenas, como decía recién, que tenían otra concepción, y creo que esa mirada que va buscando lo circular, el buen vivir, y que tiene que ver con el movimiento zapatista en México, digamos, que ya estaban pensando en la sociedad del buen vivir, es algo que también expresa el profe Luis Maferra cuando le preguntamos: che, Luis, ¿nos podés contar una experiencia, algo que a vos te haya volado la cabeza respecto a el rol de las masculinidades en tu vida y en los procesos educativos? Y él dijo: claro que sí, me prendo y voy a hablar del impacto de los roles de género en mi familia, en mis amigos y por supuesto la posibilidad que da la educación de analizarlos y repensarlos en los entornos justamente de formación. Lo escuchamos a Luis Maferra por segunda vez en el programa. Bueno, personalmente me ha marcado mucho ver cómo fueron llevando estos roles de género los varones y mujeres mayores en mi familia y la de mis amigos. Y me impactó ver lo frustrante que es para los varones llegar a viejos y no ser más productivos. Y cómo en cambio para las mujeres es mucho más orgánico ese momento, porque pueden seguir cuidando y ejerciendo su rol y por saberse también cuidadas y contenidas por las otras mujeres de la familia. Ahí me di cuenta entonces que el patriarcado también le tiende una trampa a los varones, ya que producir y consumir se acaba, como se acaban los recursos con el extractivismo. Bueno, la fuerza de trabajo también se extingue y bueno, ya no queda nada. En cambio, el cuidado es siempre necesario y son relaciones que se regeneran por la reciprocidad. Por esto ya no me identifico yo con los roles masculinos y asumo mi lugar pensando también en mi campo de estudio, ¿no? La antropología está muy buena para pensar lo variable que pueden ser las sociedades y las relaciones humanas. Y de ahí que me intereso por las sociedades donde esta actitud de cuidado se hace relación general ya no solo entre las personas, sino también con otros seres. Como por ejemplo en el mundo andino, donde la crianza es una forma general de relación con las personas, pero también con las plantas, los animales, comprendiendo formas productivas donde el cuidado y el acompañamiento son más importantes que la maximización del producto. Y esta potencialidad de criar no solo es de los humanos, crían también la tierra, los cerros. Es un mundo donde muchas entidades tienen esta capacidad, por lo cual las redes de cuidado pueden pensarse más allá del ámbito humano. Así que bueno, al fin no estamos tan solos y bueno, quizá hay que dejarse afectar por estos otros saberes. A corrernos de esa centralidad. Bueno, estamos llegando al fin, Maxi, a pesar de que el tema da para mucho y nos hemos entusiasmado. Agradecemos a Luis Maferra, al profe Maferra, agradecemos a Jesús Mestre, muchísimas gracias Jesús. No sé si querés cerrar con alguna idea. En principio, bueno, agradecerles la invitación. Ha sido un placer escucharlos a Lucas y a Luis. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, que siempre que se generen estos espacios de encuentro y de diálogo, vamos a tener la posibilidad de revertir estos discursos y estas asimetrías. Ojalá sea así. De las que hemos desde la reflexionado. comunicación y desde la educación, que es lo que hacemos, apostamos a eso. Sin duda. Gracias, Jesús. Mariela Argentín es la productora del programa, Guillermo Alfonso, un conductor, el otro es Maxi Neila, Mariana Santinelli, que se ocupa de la estética del programa, Rita Carrizo de la comunicación en redes y Darío Mugneco, que está en la operación técnica de la radio, vínculos y de este programa. Y Claudio Castillo para cerrar el programa de hoy. Nos despedimos, será hasta el próximo encuentro radial. Que la pasen bien. Adiós, adiós.
Allá viene, se nota que sabe. Miren cómo se abre paso a lo campeón. Too much level es una nave. Vos contale tus fracasos y él te marca el error. Bagunando la charla mientras pide el café, es porque la tiene atada. Una broma pesada al mesero está bien, solo por marcar la distancia. El pitillo se apaga, escupe la primer vara, la platea aplaude de pie. Gurú de cafetín, que repase el diario como un gran señor. Profundo conocedor de un mundo que le cabe en el maletín. Gurú de cafetín, que le pase el trapo a giles como vos y yo. De economía a religión, te va de economía a religión en un tris. Qué manera de cantar la posta, no hay un tema que lo deje fuera del ring. De primera toca la pelota y en asunto de mujeres fino y sutil. Él va con todas las chicas, las conoce muy bien. Él sabe que necesitan. O le saca la ficha o ellas se la sacan a él. No hay quien se le resista. Un don Juan metodista, capo en no dejar pistas, todo un santo varón para su mujer. Gurú de cafetín, que repase el diario como un gran señor. Profundo conocedor de un mundo que le cabe en el maletín. Gurú de cafetín, no ha nacido quien le pare el gallo aún. Y en cada tú a tú te deja bien en claro que sos el aprendiz. Gurú de cafetín, gurú de cafetín, es un gurú de cafetín. Gurú de cafetín, le pasa el trapo a giles como vos y yo. De economía a religión, te deja bien en claro que sos el aprendiz. Santo gurú, chapó, no me explico cómo no dirige al país. Si aquí en el cafetín, lo mismo que en su casa, nadie le dice no. Allá viene otro gurú, es un amigo de la casa, un cortado es su salud. La conversa se caldeó, a ver quién la tiene más larga, qué picante la reunión. Otra ronda, por favor, los maestros piden cancha, material de exportación. Gurú de cafetín, de lo nuestro lo peor. Gurú de cafetín, para colmo hay un montón. Gurú de cafetín, de espaldita al paredón, se los lleve el pelotón y que los libre el buen Dios. Gurú de cafetín, de su torpe perdición. Para pa pa para pa pa para. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.